Hola, buenas tardes. Mi nombre es Isabel Vadillo Ponce y en este video voy a compartir contigo información importante para el adecuado manejo de la insulina. Este video forma parte de mi formación como educadora en diabetes, por lo que puede contener errores. Vamos a revisar 4 puntos importantes: tipos de insulina, conservación y almacenamiento, sitios de aplicación y la técnica de aplicación. Tipos de insulina. Es importante que la persona que vive con diabetes no solamente conozca el nombre de la insulina que se administra, sino el tipo de efecto que esta causa en su organismo. Así como estos frasquitos se mueven en diferentes ritmos, a ritmos diferentes, así varía el efecto de los diferentes tipos de insulina en nuestro organismo. En esta gráfica de forma horizontal tenemos numeradas las horas y en la línea vertical tenemos ejemplificado la intensidad del efecto que produce la insulina en nuestro cuerpo. Tenemos las llamadas ultrarrápidas o análogas de insulina, en las cuales el efecto es casi inmediato a la inyección y alcanzan un pico sumamente alto e intenso, aproximadamente los 30 minutos de aplicada. Tenemos las insulinas rápidas, en las cuales el efecto tarda un poco más, aproximadamente de 30 a 45 minutos, y se alcanza un efecto máximo aproximadamente a las 3 horas. Tenemos las insulinas intermedias, en las cuales el inicio del efecto tarda aproximadamente 2 horas y la intensidad del pico máximo de las mismas es aproximadamente las 6 horas. Y tenemos las insulinas de acción prolongada, en las cuales al igual que las análogas de insulina, que las ultrarrápidas, el efecto es casi inmediato, pero a diferencia de estas, la intensidad de él no va a tener pico, sino que se va a mantener de una forma constante hasta que finalice su efecto. Esto es importante, ¿por qué? Porque el paciente, la persona que vive con diabetes, debe de ubicar el tiempo aproximado cuando alcanza sus picos máximos dependiendo de la insulina que se esté aplicando, y de esta manera poder evitar una de las complicaciones que se presentan con mayor frecuencia, que es la hipoglicemia. Esto lo vamos a dividir en antes de usarse y durante su uso. Una insulina nueva cerrada en su caja original debe estar siempre en refrigeración, en una temperatura entre 2 y 8 grados. Nunca se debe de congelar. Una insulina congelada ya no puede ser utilizada. En el refrigerador nunca se debe de colocar en la parte interna de la puerta que abre. Debe de colocarse en la parte del refrigerador donde la temperatura sea más constante y esté menos expuesta a cambios. Generalmente se ubica en la área de los vegetales o en el área de las carnes frías. Como son insulinas que están en espera de ser utilizadas, es importante que tengamos presente la fecha de vencimiento para evitar que se nos caduque. Una vez abierta la insulina, como primer paso, es importante que la rotulemos y que se registre la fecha y la hora de que se está iniciando su uso. La insulina puede estar a temperatura ambiente. Dentro de nuestro hogar es importante que se busque un lugar seguro, limpio y lejos de la luz y del calor, donde pueda ser resguardada. Si viviéramos en un lugar donde la temperatura es extremadamente alta, sí se recomienda que se mantenga en refrigeración. Y en este caso tendríamos que sacar al refrigerador una hora o media hora antes de ser utilizada. Si por nuestro estilo de vida o en el esquema de tratamiento que tenemos se requiere el manejo de la insulina fuera de nuestro hogar, tenemos que utilizar los implementos o los dispositivos idóneos para mantenerla de forma segura. Existen hieleras, termos o bolsitas de hielo en las cuales se puede transportar. Sitios de aplicación de insulina. Es importante que la persona que vive con diabetes no aplique de forma constante el medicamento en un solo lugar de su cuerpo. Para ello tenemos diversas áreas que se pueden utilizar, como el área del abdomen, la parte lateral de los muslos, la parte superior de los glúteos y la parte lateral inferior de los brazos.
También es importante que una vez seleccionado el área donde se va a aplicar el medicamento, como en este ejemplo el abdomen, a su vez se establezca una forma de rotar los sitios de punción, ya sea en forma gráfica, que el paciente lleva un registro gráfico, o en forma imaginaria, imaginando líneas de zigzag, de S, de Z, o inclusive imaginando zonas de cuadritos. Lo importante es que la punción no se repita en forma constante en el mismo lugar. La punción se puede realizar con un pellizco o sin pellizco. Se puede realizar en un ángulo de 45 grados o en un ángulo de 90 grados. Esto va a variar dependiendo de otros factores, de la constitución de la persona, o sea, de la cantidad de tejido graso que tenga y de la longitud de nuestras agujas. Esta técnica consta de 6 pasos: preparación de material, lavado de manos, preparación de la jeringa, limpieza de la piel, aplicación de la insulina y el registro. Como primer punto, vamos a preparar nuestro material. Necesitamos torundas alcoholadas, nuestro envase de desechos. En los hospitales seguramente han visto que hay unos envases herméticos rojos que se manejan para los desechos de los procedimientos. En la casa podemos ocupar cualquier envase hermético que se adapte a nuestras necesidades. Nuestros frascos de insulina y nuestras jeringas. Tenemos diversos tamaños de jeringas. Esta, que es de 30 unidades y que es 0.3 mililitros. Esta, que son 50 unidades y que son 0.5 mililitros. Y esta, que es 1 mililitro y son 100 unidades. Estas jeringas, tienen agujas de diferentes calibres, como podemos observar. Esta es de 16, esta es de 6 y esta es de 22. Algo que también debemos tener presente en el momento de comprar nuestras jeringas es que la aguja debe de ir integrada junto con el émbolo, el cuerpo de la jeringa. Hay jeringas como esta, que la aguja es desprendible y este espacio, llamado espacio muerto, llega a tener un remanente de insulina que puede alterar la dosis final que se aplica. Entonces, este tipo de jeringas con aguja desprendible no son recomendables. Vamos a hacer un ejemplo de la aplicación y vamos a utilizar nuestra jeringa de 0.5 mililitros. En caso de que la insulina vaya a ser intermedia, NPH, probablemente tenga un aspecto similar a esta, que es un aspecto lechoso. En este caso, el frasco se debe de movilizar con un movimiento rotatorio 5 o 6 veces y posteriormente en forma inversa. Esto con la finalidad de que los elementos que la forman se reintegren y la aplicación de la dosis sea la adecuada. En caso de que la insulina que administremos sea cristalina, sea rápida o ultra rápida, no necesita este movimiento. Paso número 1, preparación de material, que ya lo tenemos aquí listo. Paso número 2, nos vamos a lavar las manos perfectamente. Secamos y regresamos. Paso número 3, vamos a preparar nuestra jeringa. Hacemos limpieza del vial del frasco, colocamos nuestra torunda en el frasco de desechos. Para este ejemplo vamos a utilizar la jeringa de 0.5 mililitros de 50 unidades y vamos a aplicar una dosis de 10 unidades. Entonces bajamos nuestro émbolo hasta el número 10 aproximadamente y vamos a hacer la inyección en el centro del caucho. Sujetamos nuestro frasco para evitar que se nos movilice e inyectamos el aire. Posteriormente vamos a invertir y a la altura de nuestros ojos vamos a volver a bajar el émbolo hasta el número 10. Extraemos y vamos a proteger nuestra aguja.
Siguiente paso, vamos a hacer la limpieza del área a inyectar. Para este ejemplo vamos a utilizar el área de mi abdomen y vamos a utilizar un pellizco. El pellizco es importante que se tome únicamente el tejido subcutáneo, que no sea un pellizco muy grande o muy profundo porque podemos llegar a tomar músculo. Entonces va a ser un pellizco superficial, jalándonos ligeramente hacia nosotros. Hacemos la limpieza de la piel, desechamos. Y en este caso, como tenemos una aguja muy pequeña, vamos a hacer la punción en un ángulo de 90 grados. Como pueden ver, es una punción sencilla, no es dolorosa y es sumamente fácil. Y procedemos a la aplicación del medicamento. Retiramos nuestra jeringa. Vamos a mantener unos segundos más el pellizco. Soltamos y hacemos una ligera presión. Es importante no masajear porque el masaje va a favorecer la absorción, una absorción más rápida del medicamento y dado las características de la insulina, eso no favorece su acción. Retiramos, cubrimos nuestra área y procedemos a desechar nuestro material. Tapamos. Y algo muy importante que a veces se nos olvida es hacer el registro adecuado de las dosis. Es importante anotar fecha y horario, así como la cantidad de medicamento que estamos aplicando. Bueno, pues esto fue todo. Espero que esta información les sea favorable y recuerden, no hay que temerle a la insulina. La información correcta nos ayudará a tomar el control de nuestra enfermedad.